Desde su invención, la música ha tenido un papel destacado en la sociedad, pero fue en la segunda mitad del siglo XX donde la música empezaría a tomar una importancia, al grado de que influenciaría a muchos jóvenes en sus acciones, decisiones y estilo de vida. Daremos un recorrido por cada década, donde vamos a ver desde personas que quisieron cambiar el mundo, hasta multitudes que convertían su enojo en un himno. Acompáñenme en este viaje por el tiempo. Música como la conocemos empezó en los años 50. Por suerte, ahora a Chuck Berry se le conoce como el padre del rock and roll. ¿Y por qué rock and roll? Bueno, el término viene de la expresión que usaban los negros para referirse al acto sexual. Se empezó a utilizar por el locutor de radio Alan Freed, y en 1952 algunas canciones que se tocaban ya se denominaban como rock and roll. Debido al problema racial del momento, los jóvenes blancos se escondían para escuchar música de rock. Entonces los jóvenes se rebelaron ante ello y la autoridad de sus padres, que tenían otro modelo de pensamiento tras una segunda guerra mundial de la cual había quedado muy devastado el mundo. El modelo a seguir era parecer un chico rudo, tener tu propio auto, tu propia ropa y propia identidad sacada de los exponentes del rock and roll. Así surgieron los Greasers, llamados por sus peinados con copetes muy altos y con exceso de cera para mantener fijo el copete. Su imagen representaba rebeldía ante la autoridad y se basaba en gran medida en el estilo de Elvis Presley. Era la señal principal del rompimiento de ideas conservadoras con sus padres. Nacía un movimiento donde todos se puedan sentir identificados de una misma influencia y a la vez ser únicos. Se vivía una época tensa. Para ese momento la guerra de Vietnam se estaba cocinando. Haz el amor y no la guerra. En esta etapa los jóvenes, hartos de las acciones bélicas de su gobierno, decidieron adoptar el amor y paz como sus principales ideales y repudiar la guerra en Vietnam, además de tener como meta el experimentar nuevas sensaciones mediante drogas como el LSD, la música psicodélica. Exponentes como Jim Morrison de los Doors era precursor de cambiar el mundo con la música. La rebelión había comenzado. Y este sentimiento de ir en contra de tus progenitores se transformó en la búsqueda de libertad, placer, amor y paz, repudiando la violencia ejercida por los que gobernaban. Grandes exponentes de la música sonaban con mensajes de amor al mundo. Por ejemplo, el cuarteto de Liverpool, o sea, los Beatles, un poco más lejos del movimiento, pero influyó con sus letras. Jim Morrison y Janis Joplin, la bruja cósmica, o el legendario guitarrista Jimi Hendrix. En el verano del amor, aquel verano de 1969, se daría el concierto más legendario de todos los tiempos. El movimiento se encontraba en su llamarada más alta. Es uno de los festivales más grandes de la historia. Tuvo 400,000 asistentes cuando se esperaban 250,000. Marcó un precedente, y aunque muchas bandas famosas rechazaron ir, se arrepentirían más tarde. Todo pintaba para que el movimiento hippie creciera y alcanzara su punto más alto al final de esta década. Pero no, a principios de los 70, la llama se apagó repentinamente. Al terminar la guerra que los había unido, ni la música sería una razón para tener vivo el movimiento. Para 1970, las cosas no habían cambiado demasiado. Se mantuvo esta idea de sexo, drogas y rock and roll llevada a otro nivel. Las mujeres salían a las calles a empoderarse. Se practicaban marchas en 1970 para que los abortos fueran legales, y la mujer quería demostrar que no era el sexo débil, así como perdieron el tabú al sexo. En esta misma década nace el punk, que iba contra todo lo que estaba establecido socialmente. Tal vez una de las situaciones más interesantes dentro del punk era el sentimiento. Ellos se sentían identificados con la marginación, la ira y el inconformismo hacia el sistema político y social, con el ideal de hacerlo uno mismo y el deseo de sentirse parte de una sociedad sin ser parte de la sociedad. Para los años 80 vendría el metal, un género que no influenció a muchos jóvenes de cierta manera, aunque los padres creyeron que sí.
fue satanizado por el hecho de que dos jóvenes se suicidaran escuchando Judas Priest. Entonces, en la época los padres lo prohibían a los jóvenes debido a que creían que tenían letras satánicas y mensajes subliminales. Pero ¿qué pasaría después? Estaría a punto de llegar la revolución musical y algo que no habíamos visto antes. La música como la conocíamos iba a ser diferente y llegar a más hogares. Un canal solamente dedicado a la música iniciaba transmisiones. Nacía MTV, cuya principal misión era desbancar a la radio como único medio para escuchar música, y muchas bandas que fueron vetadas de la radio posteriormente se hicieron leyenda gracias a MTV. Videos como Thriller o Billie Jean de Michael Jackson fueron de los más vistos en todo el mundo gracias a esta cadena televisiva. El canal estaba haciendo muy bien su trabajo y que vendría con los 90s, algo que MTV ayudaría a despuntar. Y fue así como los jóvenes a principios de los 90s decidieron romper con la tradición musical del rock, olvidándose los sprays para el cabello, luces de neón, y jóvenes desarrollaron su propio estilo más relajado y cómodo. Bandas como Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden, por mencionar algunas, se convirtieron en los héroes de esta nueva generación, con mensajes tan poderosos, exaltando sentimientos que nunca habían sido exaltados, esa parte de tristeza que jamás se había visto en los sentimientos de los jóvenes. Una de las partes más interesantes del grunge es que aquellos músicos que se ganaron el corazón de millones lo hicieron por ser uno más de la gente. Lamentablemente el grunge perdió la batalla, pero todavía quedaba un soldado de pie, con la esperanza de encontrar en la música un método poderoso y genuino para demostrar su descontento con la sociedad. Es así como en 5 décadas toda la historia de la música se resume en cambios y más cambios sociales. Nunca en la historia habíamos visto que la música creciera tanto. Hubo grandes genios, hubo personas que cambiaron al mundo, hubo personajes que murieron, que brillaron por su ausencia, otros que pudieron haber sido grandes. Pero a fin de cuentas nos demuestra que la música es un medio de comunicación que puede unirnos para llegar a algo grande, que ya influenció a muchos jóvenes y por qué no, nos puede influenciar hoy en día.